Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Nuestros miércoles de criminogénesis, como siempre, queridos amigos, nuestros miércoles a cargo del doctor Alejandro Carlos Espinosa. Le mandamos un saludo, doctor querido, gracias, porque como cada miércoles, catedráticos, gente excepcional dentro del mundo jurídico, plumas excepcionales que escriben en la revista Criminogénesis, nos acompañan y nos comparten no solamente sus artículos, sino su trayectoria, su experiencia, sus conocimientos. Queridos amigos, hoy tenemos un programa muy específico, muy especial, les decíamos, la idoneidad del perito y el dictamen en las audiencias del proceso acusatorio. Hemos hablado infinitamente de este tema, pero desde diferentes puntos y visiones. Hoy vamos a tener una más. La doctora Esmeralda Martínez Lara nos acompaña el día de hoy. Ella, con licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría en Derecho Procesal Penal con especialidad en Juicios Orales, cursada en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, con doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. También ella ha sido vicepresidenta de Equidad y Género en el CONAJUP, Colegio Nacional de Juristas y Profesionales de las Ciencias Jurídicas, Criminológicas, Criminalísticas, subdirectora del Instituto de Investigaciones Interjurídica, investigadora del Instituto de Investigaciones Interjurídica, directora del área de Equidad y Género de Regord S.A. en Tehuacán, Puebla, representante e investigadora en Ciencias Forenses y Jurídicas de Ciencias y Tecnologías Forenses S.A. en Texcoco, Estado de México, como docente de la licenciatura en Derecho en Tecmilenio Ferrería. Ella también, queridos amigos, nos ha publicado muchos artículos, libros y demás. Tenemos como autora del libro Factores Criminológicos en la Delincuencia Juvenil y el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, Editorial Flores Editor, que es el libro que por aquí nos va a presentar, por supuesto. Autora también del libro Delincuencia Juvenil, Causas y Análisis, Editorial Seguridad y Defensa, Panamá. Autora del libro Elementos del dictamen, el perito y el interrogatorio en el proceso acusatorio, Editorial Flores Editor. Coautora del libro Desafíos técnicos forenses de la defensa en el sistema acusatorio, Editorial Flores. Autora del libro El perito y el interrogatorio en el sistema acusatorio adversarial, de Editorial Anaya. Autora del libro Sistema de Justicia Penal para Adolescentes y Factores Criminológicos, en 2017. Autora del artículo La víctima en el proceso acusatorio para la revista Victimología en Argentina, dirigida por Hilda Marchiori, en abril del 2018. Coautora en la obra Los Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, editado por el Instituto Interdisciplinario de la Universidad de Jalapa, Veracruz. Colaboradora de Revista Jurista en diversos artículos y colaboradora en Revista Edicta en diversos artículos. También ha recibido muchas medallas y reconocimientos, por mencionar algunos, por trayectoria en cursos de actualización, así como cursos impartidos a muy altos niveles. Nuestra invitada también se ha enfocado en un cúmulo importante referente a líneas de investigación, entre ellas en el proceso acusatorio adversarial, la defensa adecuada en el proceso penal, el perito en el sistema acusatorio, sistemas penitenciarios y reinserción social, evitando la responsabilidad civil y penal del personal de la salud, médicos y enfermeras, tanto que hablamos de médicos y enfermeras en los martes de salud y justicia, queridos amigos, también en feminicidio, en violencia de género, análisis de la violencia, prevención del delito, victimología en el proceso penal acusatorio, sistema de justicia penal para adolescentes, delincuencia juvenil, prevención del delito, y como podemos ver es una profesional en toda la extensión de la palabra, que si yo me pusiera a leer todo su currículum, queridos amigos, una hora no nos alcanzaría. Gracias, doctor Alejandro Carlos Espinosa, gracias por traernos de la mano y que precisamente en el número 16 de la revista Criminogénesis también viene un artículo de nuestra querida invitada. Factores criminológicos de la delincuencia juvenil y la especialización de la justicia para adolescentes. Precisamente la doctora Esmeralda Martínez Lara en el número 16, Justicia Penal y Adolescentes de Criminogénesis. Bienvenida, doctora querida, de verdad, gracias, es un placer y un honor que esté con nosotros. Y antes de pasar directamente a todos nuestros temas, me va a permitir
compartir un pin de Criminogénesis con usted. Excelente. Que los miércoles de Criminogénesis, ahí que iban ingresando al grupo de Criminogénesis. No, pues yo encantada, muchas gracias. Adelante. Perfecto, Eso, muchas gracias. ¿no? Gracias Pues al doctor ahora Alejandro. Gracias, Aquí, Alejandro. no, Desde aquí los lo pines saludamos, de doctor. Criminogénesis. Pues de verdad, muchas gracias. El sistema penal, hablando de adolescentes que de repente nos decían no son delincuentes, se llaman de otra manera, los menores infractores, hay otras formas, una forma diferente de tratar la justicia y más desde la visión también de una jurista que litiga. Esa es otra cuestión completamente diferente y una versión diferente. A ver, cuéntenos, ¿por qué la idoneidad del perito? Muy bien, pues en este caso para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes la temática. Hemos estado viéndolo desde varios puntos de vista, dentro de ellos es el litigio, la parte de la investigación, la parte también de los compañeros peritos, porque tenemos varios compañeros peritos que nos comentan la problemática a la que se están enfrentando, la problemática que en muchas ocasiones allá afuera, al momento de decir nosotros requerimos un perito en tal materia, ahora en dónde lo encuentro, con qué perfil lo busco, realmente lo voy a encontrar, realmente estamos preparados para esto. Entonces desde ahí ya tenemos una situación bastante compleja, en el sentido de que los peritos sabemos que son expertos en una ciencia, arte o oficio o profesión o técnica. Entonces desde ahí tenemos la situación de que ellos son expertos en su materia. Al momento de que nosotros traemos a una persona, un médico, una persona criminalística, criminología, cualquier otra área a la nuestra, que es la del derecho y la del proceso acusatorio, le tenemos que decir, bueno, ahora tú, lo que tú sabes, me lo tienes que explicar a mí a través de un documento que se llama dictamen pericial. Y debes de tener varias situaciones que me debes a mí explicar, pero aparte que yo te entienda, pero aparte que me lo digas como se requiere dentro del proceso. Y en cada etapa tu actuación es diferente. ¿Qué requiero entonces de ti? Que tú sepas de tu profesión, pero aparte que te sepas desempeñar aquí con nosotros en el proceso. Y ahí viene la parte de la dificultad, complicada, porque sí. A los peritos les estamos exigiendo que conozcan de sus arte, profesión, oficio y demás, pero aparte te estoy exigiendo que conozcas el proceso acusatorio y tenemos un listado enorme de lo que ellos deben de conocer. Y es un reto y no solamente para todos. El proceso acusatorio, sino los tecnicismos jurídicos, que ese es otro problema. Jurídicos al momento de estar interviniendo, y también la parte en la cual ellos deben expresarse verbalmente en las audiencias. La oralidad y que se les escuche bien y que se den a explicar bien, que nada se les olvide. Realmente la experticia tiene que ir de la mano con la expresión oral, y en muchas ocasiones ahí tenemos es la parte compleja, porque en muchas ocasiones al momento de que, por ejemplo nosotros, al momento que contratamos un perito particular, debemos de verificar que ese perito particular cumpla con toda la expectativa de lo que yo necesito para allá afuera. Esa es una. Dos, si en un momento determinado ya están los peritos de la Procuraduría, perfecto. Ahora la parte de ellos, la compleja, es que tienen mucho trabajo. Están saturados. Están saturados, entonces al momento de llevar a cabo su labor, la labor no se hace como debiera ser, con el tiempo que ellos quisieran dedicarle. Claro. Porque la sobrecarga que tenemos ahorita allá afuera en cuestiones de las carpetas es una bola de nieve que en muchas ocasiones no se está abordando como se debe. Y tomando en cuenta que no se trajeron los anteriores, que eso sería el acabose para sí, todavía aparte no se han acabado todas las del sistema anterior, no se han acabado todos los asuntos, pero en este caso estamos hablando que el perito requiere tener cierto perfil en uno, el ser el mejor en su materia, que realmente nos pueda apoyar en el sistema,
La otra, que pueda desempeñarse dentro del proceso acusatorio, que pueda, en este caso, expresarse correctamente y sepa cómo abordar el problema que nosotros tenemos para entrar al proceso, si es un asunto de homicidio, un asunto de violación, un asunto, en este caso, de robo, que él realmente nos pueda apoyar en ese sentido. Y en este caso también que cumpla con el perfil que nosotros requerimos para que haga el trabajo. Aquí tenemos una problemática en la cual en muchas ocasiones los mismos abogados no conocemos de todas las ciencias forenses que existen allá afuera y que nos pueden ayudar en determinado momento con nuestros asuntos en particular. ¿Esto qué implica? Que tenemos nosotros que conocer exactamente para un asunto, por ejemplo, de extorsión, cuál es el perito ideal que va a entrar a analizar, por ejemplo, nuestras llamadas telefónicas, ¿no? Así es. Si la gente llama sus llamadas, graba sus llamadas, ¿qué va a hacer en ese momento? El agente del Ministerio Público probablemente tenga sus peritos de la Procuraduría y llame a alguno. Entonces, tú, abogado defensor, debes de tener tus propios peritos que lleguen a ayudarte y entonces tendrías que decir, pero ¿el perito en qué es? Claro. ¿No? ¿Quién es el perito que me va a venir a apoyar con una pericial en este sentido? Y entonces ahí tendríamos que conocer de foniatría forense, los peritos que se dedican a eso, o fonética. Y esto no es tan fácil tampoco encontrarlos, porque aparte son contados los peritos en México que se dedican a esta materia. Y no nada más eso, está la otra parte de la informática, porque también ya se pueden manipular. Entonces, si puedes engañar a un perito foniatra, ¿no? Digo, si se estaba manipulada la grabación o demás. En ese sentido, entonces vamos a la otra parte, sí. Que nosotros, bueno, en este caso los peritos también deben conocer todo sobre cadena de custodia y los protocolos que entra, en este caso, la cadena de custodia, porque si en un momento determinado ya se contaminó lo que van a analizar, ya no el valor ya no es el que se le puede dar dentro de un proceso penal. Por aquí nos dicen, los sistemas procesales requieren cambios significativos. Estamos hablando de cómo comienza esto. Para mejorar el manejo y dar celeridad a los trámites de procuración e impartición de justicia en México, estos cambios se han dado paulatinamente. Se iniciaron en el interior de la República Mexicana y para el Distrito Federal se espera su inicio en 2016. Este artículo es antes del 2016. Pese a que se ha dado a conocer escasamente la implementación y reforma constitucional en México, es necesario tomar conocimiento de las medidas que ello conlleva, principalmente en lo que respecta a la participación pericial. Se trata de una reforma necesaria en la parte procesal que tiene como objetivo agilizar los procedimientos aplicando un sistema de justicia pronta y expedita, pero bien ejecutada. Y en este último, pero bien ejecutada, es donde nos detenemos. Donde nos vamos a detener y tenemos, lamentablemente, no podemos decir, en este momento, yo no me atrevería a decir que el sistema no está funcionando, que el proceso acusatorio no va a funcionar. Yo he escuchado y respeto las opiniones de muchos otros compañeros que dicen, el sistema no funciona y no va a funcionar. Las puertas giratorias. Cada uno tendrá un punto de vista de acuerdo a lo que ha visto allá afuera y en el rol que se esté desempeñando. Pero para mí lo que nos hace falta siempre es preparación y, por el otro lado, el apoyo para que realmente tengamos todo el personal idóneo y que realmente se den abasto con todo el trabajo que tenemos allá afuera. ¿Qué pasa aquí? Cada día tenemos más delincuencia. Como tenemos más delincuencia, obviamente que van a existir más delitos. Si existen más delitos, van a existir más denuncias y carpetas de investigación. Si esto va en un volumen elevado, obviamente que vamos a requerir más personal, lo cual allá afuera no se está haciendo. Quieren tener el mismo personal con mayor número de delitos, mayor número de víctimas, y entonces ahí es donde tenemos la parte en la que dices, bueno, yo sí puedo hacerlo, pero no me digas que haga el triple de mi trabajo, que saque aún más, que no le dé la importancia o no lo haga como se requiere. Esa sería una de las situaciones de lo que está pasando ahorita allá afuera. Los peritos dentro de la Procuraduría no se les están dando a veces los insumos necesarios, que esa es otra de las situaciones. Los insumos que requerimos para los peritos allá afuera, ellos requieren tener todo ahí listo para ocuparlo. Estamos viendo en las procuradurías que en muchas ocasiones no se les están dando ni hojas
ni la Ni computadora, guantes. Digo, lo hacen con bolsas de plástico. la mínima Sí. situación para que ellos puedan intervenir en un lugar, ¿sí? En un lugar en donde se llevó a cabo un hecho delictuoso. Entonces, lamentablemente tenemos ahorita esa parte. Por otro lado, pudiésemos decir que el sistema, al momento de elaborar algunas periciales, por ejemplo, la pericial en medicina, ahorita, por ejemplo, lo que es la CONAMED, está apoyando a elaborar algunos dictámenes médicos. Lamentablemente también tienen mucho trabajo. Por supuesto. Y entonces resulta Y no se pueden que hacer como machotes, porque cada no, uno es individual. Ese van es a otro, decir, es otro no, tema. pues ahora resulta que me estás diciendo que todos tienen la misma causa de la muerte y a todos les elaboras exactamente lo mismo. No. No se puede. Cada caso es particular. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos entonces? Que al momento que decimos cada caso es particular, CONAMED se está tardando para hacer bien sus dictámenes de 6 meses a 1 año. Y ahí vamos a lo que estaba diciendo Traté ahorita. de no reírme, se los juro que traté de no reírme. El detalle es que nosotros ahorita aquí estamos abordando una problemática actual. Y eso se los estoy comentando porque yo tengo un asunto en donde ahorita tenemos una situación de una negligencia médica en donde falleció una persona, una menor de edad, y lamentablemente dentro de la Procuraduría hicieron mal su trabajo. El perito inicial no integró, no hizo bien el dictamen como debiera. Vino un segundo dictamen pericial, lo integraron como pudieron y ahorita con esos 2 dictámenes se pidió la ayuda a CONAMED. ¿Qué es lo que viene ahora con CONAMED? Que él dice, pues con todo lo que tú me enviaste, yo voy a elaborar el trabajo. Te voy a dar la certeza de lo que pasó, pero no me pidas que lo haga en 1 mes o 2 meses porque no te lo voy a entregar, porque no tenemos el tiempo o a lo mejor hasta el personal o de tanta ayuda que nos están pidiendo las procuradurías que no puedo darte el trabajo tan rápido. Esto que les estoy comentando lamentablemente viene a trastocar a alguien, que es a los ofendidos, a los padres de esta víctima. Pero no es de ahorita, querida mía, está en No, una situación no, como no, esa. no, no. Y entonces el abogado defensor lo atan de manos por una situación como esta. Así es, ¿por qué? Porque ya no depende del abogado defensor el hecho de decir, voy a hacer, o ni siquiera en este caso, por ejemplo, pudiésemos decir de que dijeran la justicia pronta y expedita, que era lo que comentabas ahorita, que en un momento determinado dices, el proceso acusatorio está para eso, para que en unos meses esté resuelto un asunto, pero ¿cómo le hago para resolver un asunto en el cual la pericial, en este caso, no está? Y la requieres forzosamente para que un juez te pueda determinar si es responsable o no este médico. Y aún con eso, ayer, queridos amigos, recordarán quienes nos estuvieron mirando el día de ayer, hablábamos precisamente sobre un caso, hablando de mala praxis médica, en nuestros martes de salud y justicia con el licenciado Daniel Osvaldo. Y ayer hablábamos de un caso precisamente, algo similar, una operación que se complica y la niña queda en estado vegetal, literal. Estamos hablando del 2010, querida mía, y apenas el viernes pasado se vuelve a fijar jurisprudencia sobre el caso, pero el dictamen que dan desde la Suprema Corte de Justicia, nos decía el licenciado, pues no era el idóneo y están inculpando a una sola persona sin tomar en cuenta muchos otros factores. Entonces, un caso que lleva 9 años. Y entonces ahí dices, constitucionalmente hablando, apegado a los derechos humanos, la menor, que en este caso probablemente ha crecido durante todo el juicio y demás, que dices entonces, ¿es justicia? ¿No es justicia lo que va a llegar? ¿Se respetaron los derechos humanos? ¿Y de quién dependió tanto tiempo? En este caso, ¿no? En particular, lamentablemente hay algunos casos en particular que sí se están tardando bastante por cuestiones de las periciales. Hay otros que sí han sido beneficiados porque son otras periciales más comunes, por decirlo de alguna manera, de los que tenemos periciales que podemos encontrar rápidamente a los peritos, que dentro de las mismas procuradurías tienen varios peritos a la vez de una misma materia, pero hay otros que no. Complicado. Por aquí en el artículo 162, siempre que para el examen alguna persona de algún objeto se requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos. Nos dicen en el 175, los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte les sugiera y expresarán los hechos y las circunstancias que sirven de fundamento a su dictamen. Aquí es algo bien interesante.
el perito puede tener todo el conocimiento del mundo. En los juicios orales, hablando sobre todo en materia penal, ya no les permiten estar revisando y leyendo. Entonces, si no tiene todo el conocimiento y no lo lleva aquí, y si se encuentra un abogado, perdón por la expresión, queridos abogados, pero muy perrucho, así, aunque tenga todo el conocimiento, a veces le tira sus dictámenes en un segundo. Y entonces estamos en una situación completamente diferente. Aquí también nos ayuda muchísimo que nuestra invitada es postulante, litiga. ¿Qué sucede en una situación como esa? Porque no es lo mismo verlo en la teoría que ya observarlo en la práctica Sí, diaria. obviamente nosotros podemos darles muchas recomendaciones a nuestros compañeros, a nuestros alumnos y demás. Por eso nos hemos dedicado a la parte de crear la literatura, la doctrina, de decirles, mira, aquí te marco el paso número 1, paso número 2. Pero realmente en las audiencias hay muchas cosas que van a variar. ¿Cuál es el factor que cambia? El factor humano. Así es. ¿Quién es el que va a cambiar? Tu contrario, va a cambiar hasta la forma de apreciar de tu juez, la situación en la cual el mismo testigo experto o perito es el que va a estar contestando. Y cada persona es distinta. Entonces, sí es un hecho que a los peritos ahorita ya no les permiten llevarse su dictamen y decir, a ver, permítame, deje leerlo y déjeme acuerdo qué fue lo que yo puse en aquella página, en aquel renglón, en aquel párrafo. No, ellos deben llevar todos los datos realmente aprendidos. A mí me sorprendió en alguna ocasión que igual interrogamos a un perito que había él analizado un vehículo y él se sabía de memoria todo el número de serie del vehículo. Entonces dicen, bueno, se requiere la retención y se requiere llevar todos los elementos para que realmente puedas crear ánimo de convicción en el juez, porque aquí vamos a eso. El trabajo que un perito haga en una sala de juicio oral, primero tiene que elaborar su dictamen y hacer todo su análisis y demás. Puede crear un dictamen perfecto en el papel, pero si ese documento perfecto en el papel no es capaz de explicárselo de la misma forma a un juez y a los interrogatorios y contrainterrogatorios que le estén haciendo, entonces ahí vamos a ver que la situación va a cambiar. Y, por ejemplo, si llega un perito y dice, a ver, permítame, se pone rojo y suda y se agarra las manos y se le nota la inseguridad, entonces ahí desde en la misma situación de que él esté dudando de lo que va a contestar, todos van a quedarse. Se pone en tela de juicio, sí. ¿Sabrá o no sabrá? ¿Realmente habrá hecho su dictamen o no lo habrá hecho? En muchas ocasiones sabemos que el comportamiento humano va a variar. Y sí puede haber preguntas que te hagan los contrarios, en los que hasta tú mismo en ese preciso momento dudes de lo que hiciste, ¿no? Y de repente, pues sí, existen otros elementos dentro del mismo interrogatorio y contrainterrogatorio que te dicen el refrescar memoria y que le puedes poner a la vista, ya habiendo pedido permiso al juez, a la vista al perito, pues realmente para que él aclare si realmente lo que puso ahí es lo real o lo que está diciendo en el juicio es lo real y demás. Pero en este caso sí influye bastante el hecho de que él recuerde todo lo que puso en su dictamen. Y habrá dictámenes breves en los cuales digan, mi dictamen está hecho en 2 o 3 cuartillas. Así es. Y, por ejemplo, ahorita viene a mi memoria la parte de que los dictámenes médicos de CONAMED no son de 3 cuartillas, ni van a ser, en este caso, de 20 o 30. Puede ser que le salgan de 50 a 100 cuartillas y entonces ahí viene la parte en la que el médico o el perito va a demostrar la experticia de acuerdo a todo lo que él va, en este caso, contestando y de acuerdo a su dictamen pericial. Entonces, si se dan cuenta, realmente sí tenemos una situación delicada para los peritos, porque de ellos también depende que acreditemos o no que una persona llevó a cabo un hecho delictuoso y esa parte será la delicada en este caso. Además, no cualquiera puede ser perito. Queridos amigos, estamos en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Se forman peritos en este instituto. La misma doctora, antes de entrar al aire comentábamos, también ha tomado diplomados con nosotros, ha tomado cursos hace mucho tiempo, obviamente. Hace muchos años, pero aquí nos preparamos. También es parte de INADEC, queridos amigos. Es un orgullo para nosotros
que encontrarnos en el camino siempre. Gente tan preparada que también pertenece a INADEG. Los peritos de distintas áreas como psiquiatría, psicología, química, toxicología, genética, patología, antropología, odontología, entre otros, nos dicen, con dicha participación será regulada por la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, en este caso del Distrito Federal. Nos mencionan el capítulo 4 del Instituto de Ciencias Forenses y Médicos Auxiliares, en el artículo 107, vengo muy preparada hoy. Excelente. Los peritos asignados al Instituto de Ciencias Forenses desempeñarán en auxilio de la Administración de Justicia las funciones establecidas por esta ley y en el reglamento interno del instituto. El artículo 111 bis 1, para desempeñar el cargo de perito médico forense se requiere tener cuando menos 25 años de edad cumplidos el día de la designación, poseer título y cédula de médico cirujano registrado ante las autoridades competentes, tener estudios de especialidad en la materia acreditándolo con diploma y cédula profesional, no haber sido consignado por delito doloso alguno o estar inhabilitado como perito y gozar de buena reputación. Esto último que de repente pareciera que a muchos no les interesa. Eso es relevante y yo les voy a contar varios asuntos, lamentablemente pues son como de la misma zona y no debieran darse, pero sí, en alguna ocasión subieron a las redes a unos peritos que estuvieron jugando con ese plástico con el que envuelven algunas evidencias y envolvieron a uno de sus compañeros peritos, lo hicieron como broma, el detalle fue que tomaron fotografías, grabaron videos y a alguien se le ocurrió subirlo a la red, pero esos eran peritos de la Procuraduría del Estado de México. Queridos amigos. Y entonces resultó que ese perito, bueno, ese grupo de peritos, pues obviamente que al momento que se difundió esa noticia, dijeron, bueno, y los peritos no están trabajando, o sea, la sociedad comenzó a decir, a eso se dedican, a jugar, en lugar de hacer la labor. Nosotros no podemos entrar a juzgar esta parte, pero sí les comentamos cuál fue la consecuencia. La consecuencia fue que despidieron a estos peritos. Pero vamos más allá. Vamos más allá. ¿Cuál fue la consecuencia? Para muchos casos, que ese perito que despidieron de esa procuraduría era perito en criminalística de algunos casos en particular, ¿sí? Y entonces, ese perito, al momento que lo despiden, ya no se puede presentar ante de esos asuntos a defenderlos. Y le dañó varias carpetas. Se los comento porque yo vi la noticia y de repente di el seguimiento a la noticia y resulta que estaba relacionado con una de mis carpetas. Y cuando le tocaba el turno de ir al perito, pues ya nada más dijeron por parte del Ministerio Público, nos desistimos de esa probanza y se acabó, ¿verdad? Y entonces dejan el paso directo a qué más cosas. Porque Pues incluso a que se no puede hay... terminar un juicio exactamente. por algo, por una entonces situación es una como situación esa. muy delicada en el sentido de que dicen, es mi vida, puede ser hasta privada, particular, nadie tiene por qué decirme nada, a lo mejor en ese momento yo no tenía trabajo, no tenía qué hacer y por eso estaba haciendo esto, pero la percepción, sí, ante los medios y para los superiores, pues es obviamente el de que la Procuraduría debe ser un ente serio, un ente que está trabajando, que está haciendo su labor como se debe, y en este caso, pues debe hacerse de esa forma. En esta lamentable situación, sí, se quedó sin perito el agente del Ministerio Público y seguimos adelante. De todos modos, yo ya iba a preparar ese día con mi noticia, ¿no? Por cualquier situación, por lo que fuera, pero sí, lamentablemente sí se puede dar. Y en ese caso dice, bueno, en algún momento a la contraparte se le beneficia de alguna forma. Sí, pues nosotros en este caso éramos defensa. ¿Pero los afectados? Pero si hubiésemos sido las víctimas o ofendidos, imagínense que digan, es que porque el perito estuvo jugando en las oficinas y lo despidieron, entonces por eso te quedaste sin perito y tu caso ya no llegó a donde era. Se dan cuenta cómo son varios factores, no es uno solo el que podemos dar en cuestiones de materia pericial a decir, esto sí sirve, esto no, que debemos de cuidar. Pero sí el perito en definitiva debe de cuidar mucho la parte de la percepción. Ahorita con esto de las redes sociales, todo lo que pongas ahí, la gente lo utiliza, lo saca allá afuera. Yo sé que a muchos esa parte no la toman en cuenta y dicen es mi vida personal, pero sí afecta. Pero es tu vida personal y de repente yo veo a muchos servidores públicos en sus redes personales
posando con las armas de cargo, cosas así. Dices, ¿hasta dónde está permitido eso? Esas situaciones. Claro. La percepción del pueblo, de la gente, de los civiles, vaya, es diferente y cambia. Y ya si empieza uno a leer la interacción que tienen para con otras personas dices, y para con los wow. abogados y para con los compañeros, entonces ahí te puede dar a pensar el hecho de que dices, bueno, si ellos llegan a litigar juntos o llega a pasar esto, lo más seguro es que vaya a beneficiar al amigo o algún tipo de malentendido. Para evitar ese tipo de malentendidos, es por ello que debemos de cuidar mucho nuestras redes sociales. Es lo idóneo para las personas que nos dedicamos a todo esto. Yo sé que muchos podrán externar su opinión, podrán decirnos, no estoy de acuerdo, es mi vida personal y en este caso no debe afectar. Pero si afecta, yo se los acabo de comentar, lamentablemente a esas personas que se han dedicado en muchas ocasiones a ser servidores públicos y que ha salido alguna noticia de este tipo lamentable en las redes sociales, sí les llega a pegar en su vida profesional. En su vida profesional. Y después nos quejamos, pero por eso hay el nombre y por eso nos abocamos y nos desviamos un poquito de ese tema, porque hablar de la idoneidad, y le remarcaba esta parte de gozar de buena reputación, qué importante es en un empleo, en un trabajo como que sirve para la procuración de justicia. En el artículo 112 nos dice, para ser perito auxiliar, el Instituto de Ciencias Forenses en las ramas de patología, antropología, química, odontología, entomología, psiquiatría, psicología, criminología, criminalística, fotografía, dactiloscopía y demás especialidades, se requiere tener cuando menos 25 años de edad cumplidos, el día de la designación, poseer título y cédula profesional sobre la materia registrados ante autoridades competentes, haber cursado estudios de especialidad sobre la materia, ejercer acreditándolo con el diploma y cédula profesional correspondientes, gozar de buena reputación, y solamente estos serán los requisitos que garanticen la idoneidad del perito. Por ahí, queridos amigos, quien quiera, con gusto yo les paso todo el link de toda trabajo y la información, porque nunca está de más, nunca sabemos cuándo lo vamos a utilizar. Definitivamente, esta parte, por ejemplo, lo que acaba de decir es importante, y también viene en el sentido de lo siguiente. El mismo tribunal está diciéndote en qué momento y con qué documentos eres idóneo. Es decir, para algunas materias como profesionales, psiquiatría, medicina, psicología y demás, sabemos que la SEP, al fin y al cabo, a través de la Dirección General de Profesiones, te dice, tú para que puedas ser profesionista en ingeniería, arquitectura, medicina, psiquiatría y demás, requieres tener un título y cédula profesional. Sabemos que hay muchas otras profesiones, en este caso de arte u oficio, que no requieren esto. Así es. Y ahí vamos también al detalle de decir, bueno, si no me está pidiendo título y cédula para algunas situaciones, ¿cómo acredito la idoneidad del perito? Así es. Que esa es la otra, ¿no? Nos hemos dedicado a verificar para algunas profesiones qué es exactamente lo que se requiere. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, para muchos de los asuntos penales que llevamos y también al interior de la República, existe la cerrajería forense. Que muchos no lo sabían. A ver, vamos a aprender algo nuevo. Y el detalle es, a ver, la cerrajería forense, tú vas a un mercado, a un local, lo que sea, y encuentras a un cerrajero. Así es. Y entonces dices, requiero una pericial en cerrajería. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? ¿De dónde saco a mi experto? ¿Requiere título y cédula? Obviamente no. ¿Qué documento, sí, claro, ¿qué documento va a acreditar que él conoce de eso? Entonces ahí vienen otros detalles muy específicos. Aquí en Ciudad de México, a mí me tocó que de repente habilitan a los de criminalística en cerrajería. Y entonces el de criminalística hace la labor del cerrajero. Y entonces por ahí pueden presentar cualquier documento que avale que él estuvo estudiando, preparándose en algunas situaciones técnicas, y ya con eso. Otra, la cerrajería ha evolucionado. Antes decíamos, sáqueme un duplicado de esta llave, y ya el cerrajero con una maquinita te dejaba exactamente los dientes de la llave y con eso tú abrías perfecto. Ahora la cerrajería ha evolucionado porque sabemos que existen
algunos edificios inteligentes que ya no utilizan llaves, ¿verdad? Que ya todo el edificio códigos, inteligente sí. tiene códigos, los vehículos ya no tienen llaves tampoco, ya se prenden de otra manera. Entonces ya todo ha evolucionado. El cerrajero también en breve va a evolucionar para requerir un documento mayor. Ahorita, ¿cómo se ha hecho esto de la cerrajería o cómo podemos ocuparlo? ¿Qué creen? Que existen asociaciones de cerrajería, que ya le están dando el documento para decir, este cerrajero sabe elaborar dictámenes y es el fehaciente para tu asunto en particular. Como una certificación. Chéquenlo, así es, como un tipo diploma, un tipo constancia de que este cerrajero está preparado. Nosotros como un colegio de cerrajeros o una institución que se dedica a reunir a todos los cerrajeros, te lo podemos decir y te podemos decir a quién te recomendamos para que sea tu perito. Nos acabamos de enterar algo que pareciera insignificante, queridos amigos, Así pero es. sin embargo, algo como eso puede solucionar un juicio completo, ¿no? El tener a la persona idónea, la persona preparada, y lo hemos visto y de repente dice, ¿para qué? Hemos visto también que por aquí nos dicen hace poquito, aquí en el instituto se ofrece perito en enfermería forense y alguien por ahí Así dijo, es. eso no existe porque están ofreciendo esa No. carrera. Entonces, al tener No es desconocimiento, carrera, en sí es una preparación. A mí también me ha tocado ya preparar en algunos otros lugares a las enfermeras para efectos de que ellas puedan elaborar dictámenes periciales. Sí requieren una preparación, así es una preparación estricta, no es cualquier situación. Lo que dijimos aquí al inicio del programa es totalmente lo que nos debemos de llevar, el hecho de que los peritos requieren cierta preparación para cumplir la idoneidad. La idoneidad probablemente no es en el estricto sentido de lo que te pide el código o te pide la ley, sino de cómo tú debes de cumplir con esos requisitos para que te puedas desempeñar allá afuera. Así es. Probablemente la oralidad y el hecho de que te sepas expresar allá afuera no te lo van a pedir. Oiga, ¿tomó su curso de oratoria? No te lo van a decir, pero sí te van a decir, exprésese, y al momento que te estén preguntando, tú tendrás que decir, me tengo que saber dirigir correctamente y debo de saber exactamente qué contestar a cada pregunta. Las enfermeras tienen un reto muy grande en este momento. Yo he preparado en Hospital 1 de Octubre, Hospital de la Mujer, Hospital Juárez del Centro, varias situaciones periciales y asociaciones a nivel nacional, y parte de lo que ahí trabajamos es exactamente eso, que la enfermera a veces se ve desprotegida, el personal de enfermería se ve desprotegido ante el hecho de que ellos tienen pocos elementos para poder defenderse en caso de una negligencia. Y entonces yo lo que hago muchas veces es el hecho de prepararlos para que ellos lo que hagan es estén preparados con un documento o con algo más en cuestiones de cómo le voy a hacer si de este asunto me sale un problema, ¿no? Que eso es lo que nosotros no queremos, pero uno en este caso no podemos decir qué va a pasar o no va a pasar. Pero la previsión. Pero la previsión es muy importante. Eso es lo primero que en enfermería se conoce al momento de que estás tomando un diplomado en enfermería pericial. 1, 2, las enfermeras saben perfectamente cuál es su labor a través de las normas oficiales mexicanas, que es la labor a la que ellas se deben apegar para darle seguimiento a su trabajo. Pero a ellas les enseñan solamente eso. Ahora vamos del otro lado. Ahora, todo lo que se supone que ustedes deben hacer correctamente, en caso de que a ti te pidan elaborar un dictamen en enfermería, tú debes saber elaborarlo y debes de saber que un dictamen debe de cumplir con ciertos requisitos. Y esos requisitos son el rubro, la presentación tuya de como perito, en qué materia se va a hacer, cuál es el objeto que va a llevar como tal el planteamiento del problema de ese dictamen, cuáles a lo mejor los en este caso tecnicismos que vas a utilizar tú, explicarlos en un glosario, decirle metodológicamente cómo estás abordando el dictamen, posteriormente, ya que abordaste todo esto, decir ya cómo tú lo estás desglosando y al final dar unas conclusiones que contesten el planteamiento del problema. Todo eso no se aprende de un día para otro. Por supuesto. Ellas tienen que practicar con casos reales o casos, en este caso que se han sacado de casos reales, para que puedan elaborar los dictámenes correctamente.
Como un método del caso. Primera parte, o sea, la primera parte de la preparación del perito, que sepa elaborar un dictamen. 2, ahora defiéndelo. Ahora la explícalo, argumentación defiéndelo. Y la contraargumentación. Entonces, la preparación no es de un día, de 2 ni de 3, sino que esto se va obteniendo con la práctica diaria. Aquellas personas que se quieran dedicar a esto, pues realmente la práctica que deben dar es bastante, la preparación también. Entonces, allá afuera sí se está utilizando esto que les estoy comentando de la enfermería forense, y por eso es algo que está en auge. No es decir existe o no existe, simplemente se requiere la preparación. Y la medicina forense, porque también va toda. Ayer hablábamos precisamente sobre el tema que pareciera criminalización médica, lo que está sucediendo. Al abrirnos los ojos, el internet, porque vienen estas las redes sociales y el conocer, con un clic nos enteramos de todo, también nos viene a abrir muchas otras puertas. Entonces, ¿en qué momento va a pasar las demandas que se hacen como se hacen en Estados Unidos? Porque parece, ahí ya también es como mercenarios de la medicina, ¿verdad? Ahí hay otra situación aquí hay otra situación. Hay personas, los pacientes, que en muchas ocasiones sabemos que también, bueno, las instituciones de salud tienen mucho trabajo, nuestros médicos de igual forma. Yo me he enterado de muchas cosas que dices, qué barbaridad, espero nunca estar en una situación así. Ajá. Pero hay del otro lado, yo también, digamos que me ha tocado estar de ambos lados, tanto estar defendiendo a los médicos como estar defendiendo a pacientes. Entonces nosotros también debemos tener una mirada objetiva al hecho de decir, en este caso, tú paciente que me estás consultando a mí para verificar esto, no tienes razón. Te puedo decir si tienes razón o no tienes razón, o hasta que yo lo consulte con varios médicos, me puedo yo hacer la situación de poder decirte qué se puede hacer. Porque nosotros tampoco podemos ir por la vida diciendo, no, si ese médico no hizo bien su trabajo, ¿por qué no lo puedo decir? Porque no soy médico. Así es. Y lo primero que requiero yo para poder decir algo así es allegarme de una información, de una persona profesional. Y la otra, recuerden que en la medicina también tenemos especialidades. Entonces, para entrar a una área de la medicina tenemos un médico general que te puede opinar de lo que a él le corresponde, pero recordemos que tenemos ginecólogos, neurólogos, en este caso nefrólogos y demás. Entonces, hasta en enfermería también existen especialistas. Entonces, las enfermerías no pueden andar por la vida en todos lados aplicando el conocimiento. Así porque se requiere, por ejemplo, la enfermera que va a entrar a quirófano, son enfermeras con una especialidad quirúrgica, y no cualquier persona o que haya estudiado una enfermería general puede entrar a un quirófano a auxiliar. Entonces, desde ahí nosotros también debemos de contar con ese conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, entonces apoyarnos de quien sí lo tenga, porque en este caso será parte de lo que sí debemos nosotros allegarnos. Y esa es otra de las recomendaciones que yo siempre les hago. Abogados, tanto ministerios públicos, asesores jurídicos y defensores, alléguense siempre de los peritos expertos antes de ofertar las periciales, para que nos digan exactamente cómo podemos obtener o ellos nos pueden apoyar. Y si no sabemos exactamente qué pericial apoyar, empezar a investigar para que sepamos en un caso en particular qué es lo que se aplica, porque no todos los casos son iguales, ni todos requieren los mismos especialistas. Hablando de especialistas y hablando de justicia para adolescentes, que es el número de criminogénesis que se está ofertando y que está próximamente a presentarse en muchos lados por ahí. El día 10 va a ser la presentación en la Benemérita Universidad de Puebla. La UAP. En la UAP, por ahí, queridos amigos, el día 10, contacten por ahí, y quienes son de Puebla, quieren acercarse a la presentación de la revista, que exactamente. Ahí fenomenal. Van a encontrar la revista también, en la contraportada, queridos amigos, y en Universidad de INADEC, como siempre, haciendo esta mancuerna, como siempre, Criminogénesis e INADEC. Hablando de periciales, hablando de lo que se necesita en la justicia de los adolescentes, y no nada más en la justicia penal, sino también en la parte civil. Las periciales en materia civil de niños y adolescentes, sobre todo en tema de divorcios, en tema de violaciones, en tema de abusos de todo tipo. Híjole, es un tema bien complicado, bien difícil, y sí necesita mucha expertise ahí. En este caso, por ejemplo, para efectos de llevar el estudio de los dictámenes periciales, tanto en materia civil, penal, familiar y demás,
cuando tengamos, por ejemplo, que trabajar con menores de edad, sí es muy importante que los mismos psicólogos que vayan, por ejemplo, a intervenir a tratar con menores de edad, sí tengan el conocimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación implementó un protocolo que les marca tanto a los psiquiatras como a los psicólogos cómo deben de abordar el trato para con los menores de edad. En este caso, ¿de qué se trata? De que no los estés llamando a cada rato a analizarlos, en este caso psicológicamente, sino que sea en una sola ocasión o lo que sea necesario, que sea un solo especialista quien trabaje con ellos y que más adelante si otro especialista va a intervenir, todo se haya quedado grabado. Hablábamos hace poco con la maestra, querida maestra Susana, de verdad, maestros excelentes que tenemos aquí en el instituto, y he tenido la oportunidad de tomar clases con algunos de ellos, y hablaba este tema en particular, hablando de niños abusados, hablando de niños que están dentro de un litigio y los traen como moneda de cambio los papás, que la primera entrevista sea grabada para que si 5 o 10 especialistas más quieren revisar, ya no tengan que ir a hacer la misma situación con el niño, y eso es revictimizar a un pequeño, a un adolescente. Así ¿no? es, porque en este caso muchas veces cuando están en una contienda jurídica, a los padres ya lo que ven es su interés, ya no ven el interés del menor, pero quien sí lo debe de cuidar es la autoridad, y es por eso que tenemos nuestra legislación, la Constitución artículo 4, las convenciones internacionales de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y también tenemos una ley general de niñas, niños y adolescentes, donde en todos estos lugares encuentran los derechos plasmados. Una cosa es tenerlos ahí plasmados y otra, hacerlos valer para que realmente se respeten. Eso es lo que nosotros debemos de lograr en todo esto, que la autoridad al momento de intervenir realmente diga, vamos a proteger la integridad del menor, física y psicológicamente hablando. Esa parte es muy importante al momento que nosotros abordamos esta temática. Si ustedes se dan cuenta al momento de que entramos al análisis del protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se creó en 2012, en 2014 se volvió a agregar algunos detalles más, pero sí lo que te marca es eso, que el niño debe ser analizado, pero lo menos invasivamente posible, que debe de ser realmente súper necesario que lo vuelvan a llamar para que realmente lo vuelvas a llevar a un análisis psicológico, porque sí lo llegan a dañar. Y entonces aquí empieza la otra parte, ¿no? La del conocimiento del psicólogo, que realmente el psicólogo conozca todo esto para que diga, sí, nosotros estamos respetando lo que dice este protocolo. Me voy a abocar a revisar las grabaciones para de ahí sacar mi trabajo, que realmente se estén haciendo los trabajos. Si nosotros vamos y como igual abogados particulares traemos a un perito psicólogo que no conozca de la temática, podría hacer que nos eche a perder la valoración de un menor de edad, y en este caso sí tendrá una consecuencia. ¿Cuál será la consecuencia? Que estaremos dañando de más al menor de edad. O el mismo caso. Porque, exacto, porque se da mucho, ¿no? En este pleito que traen entre niños y niñas, con los papás, ¿quién se los queda? ¿Quién por educar a los demás? Entonces, un dictamen mal hecho puede perjudicar una vida completa, no un caso, la vida de un niño o más niños, ¿no? Hablando de cuando están en juego más de un niño en una familia. Así es, el daño psicológico que se le puede generar a un menor de edad realmente puede repercutir para más adelante. Sabemos que nuestros niños al momento de que nacen a los 7 años, se comienza a generar su historia de vida, y lo que vives tú en tu infancia de que naces a los 7 años se replica durante toda tu vida, a menos que tú te des cuenta si tienes alguna problemática y lo abordes de forma psicológica. De otra forma, entonces en este caso seguirán arrastrando la problemática. Sí es muy importante que al momento que nosotros intervengamos, si existan menores, en este caso estemos respetando todos los protocolos que nos marcan. Y es aquí donde decimos el conocimiento sí importa. Porque nosotros podemos decir a lo mejor allá afuera como litigantes, me ha tocado escucharlo lamentablemente, eso de echando a perder se aprende. Lamentablemente eso lo escuchamos muy constantemente. No, aquí te preparas y luego intervienes, no puedes ir por la vida echando a perder vidas ajenas. La importancia de profesionalizar
y la importancia de esta preparación permanente, que más que continua debe ser permanente, ¿no? Totalmente Porque de acuerdo. dentro del mundo jurídico, queridos amigos, como de la medicina, y hablando de peritos mucho más, la capacitación permanente es esencial, sobre todo en nuestro sistema penal que evoluciona y que... Estamos evolucionando, estamos aún en pañales. En este caso, nosotros sabemos que a diario se van sentando criterios de la Suprema Corte, que a diario estamos trabajando, que los que intervenimos allá afuera de repente dicen, bueno, es que a ti no te toca decidir lo que viene más adelante porque la ley cambia o la Suprema Corte va a implementar. No. Los cambios inician desde lo que tú haces en los juicios, porque tú te los llevas, si algo no está correcto, te los llevas a los recursos, te los llevas a los amparos y de ahí se va generando el cambio. Realmente a la persona que diga que no nos toca a nosotros comenzar a generar el cambio, está en un error. Y los conmino en este caso a que cuando trabajen lo hagan con ese ánimo, con esa pasión para que realmente hagan el trabajo como se debe. Si no conocemos, nos acercamos a los lugares que nos pueden enseñar cómo se hace. Leo, compro libros, estudio, me preparo, me voy a estar checando las audiencias. O sea, hay muchas formas de realmente aprender lo que necesitamos para entrar a los procesos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces sí no queremos, bueno, ahí sí ya ni cómo ayudarnos, pero lo importante siempre será que nosotros nos estemos preparando constantemente. No tenemos el conocimiento total, porque el conocimiento es exponencial y cada área requiere un experto, pero sí lo que podemos hacer es siempre estarnos preparando. Algo no lo sé, pues me allego de la información, me allego de la persona adecuada que me pueda dar la asesoría correcta y completa. En este caso, pues si ustedes se dan cuenta, aquí dentro de lo que estamos trabajando, tenemos a Criminogénesis. Ya desde hace cuántos años se está trabajando con la revista, revista especializada que cada determinado tiempo te está diciendo, aquí está lo que los especialistas te dicen sobre determinados temas. Este programa espectacular que les está dando tips toda la semana con respecto a los temas tanto jurídicos como periciales para que ustedes los aprovechen. Les están dando también cursos y talleres aquí gratuitos los días martes. Los martes, las conferencias que estamos haciendo desde martes, jueves y sábados desde diferentes campus, conferencias gratuitas se están dando. Compañeros, si nos están regalando el conocimiento, ¿qué más podemos nosotros esperar al momento de que dicen, bueno, me están dando, me están generando, pues aprovéchalo, acude, y luego si no puedes acudir, pues sigue la transmisión en vivo, porque aparte están transmitiendo en vivo. Tenemos muchas opciones. Una de ellas, por ejemplo, es la lectura. Dices, no me alcanza para comprarme el material. Perfecto, lee la jurisprudencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene sus páginas ya, igual que el Face. Lo Libres. mismo te da meterte a ver el chisme de cualquier programa de espectáculos que meterte al Face de la Suprema Corte de Justicia y encontrar cosas muy interesantes. Entre la lectura y la literatura que nos traen los elementos básicos en la etapa de investigación, análisis de la prueba en el proceso acusatorio, elementos de la teoría del caso en la etapa de investigación, la intervención de las partes en la etapa intermedia, la prueba y el perito en la etapa de juicio oral, el perito, el dictamen y el interrogatorio, y el manejo del lenguaje corporal del perito en las audiencias. Estos son los tópicos, estos son los temas que nos trae la doctora Esmeralda Martínez Lara en elementos del dictamen, el perito y el interrogatorio en el proceso acusatorio, que es el libro más, el penúltimo, porque el último nunca hasta el final. Es el penúltimo que tenemos y traemos por aquí otro, doctora, factores criminológicos de la delincuencia juvenil y justicia para los adolescentes. Y aquí tenemos elementos básicos de delincuencia juvenil, factores criminógenos determinantes de la delincuencia juvenil, rasgos para identificar al delincuente juvenil, desarrollo de la criminalidad juvenil, elementos psicológicos, causa de la delincuencia juvenil, factores predictores y prevención de delincuentes juveniles, delitos en la delincuencia juvenil, proceso implementado por la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y estrategia para el análisis de casos de justicia para adolescentes desde la teoría del delito. Literatura hay muchísima. Así es. ¿Esta la pueden encontrar con usted directamente? Pueden en este caso contactarme a través del Facebook, aparece con mi nombre,
o directamente en cualquier librería, Sótano Con Flores Gandhi, Editores. Córdoba. Sí, luego les cobramos la publicidad. No es cierto. Aquí con Flores Editores pueden encontrarla. Y como les decía, en la revista 16 de Criminogénesis viene un artículo espléndido que nos comparte la doctora Esmeralda Martínez Lara en Criminogénesis número 16, queridos amigos. Igualmente también en sus redes sociales, tiene sus redes sociales con su nombre. Así es, ¿no? Con mi nombre me pueden ahí contactar y con mucho gusto. Nada más me dicen que es con respecto al programa. Ajá. Y con mucho gusto los aceptamos. O igual aparece capacitadora doctora Esmeralda Martínez Lara, esa es página pública y también a través de ella me pueden contactar. La capacitación como tal, hemos hablado en este tiempo sobre cuántos peritos le ha tocado a su larga experiencia, la trayectoria que tiene, capacitar mucha gente y en diferentes ámbitos, que eso es muy, muy, muy interesante. Y podemos abrevar mucho de usted. Ya le estamos comentando para que próximamente la doctora pues nos haga favor de dar diplomados, talleres o incluso maestría o especialidad acá, porque vaya que necesitamos gente con experiencia. La práctica diaria llevada al aula, doctora, ¿eso qué significa? Porque también para los alumnos implica mucho más responsabilidad, pero también como que dices, bueno, ella está practicando todos los días, me sirve más lo que preguntarle incluso después de clase, ¿qué más puedo hacer en un caso en específico? Así es, realmente para nosotros el hecho de decir, tenemos la parte de la teoría, porque nos hemos dedicado a investigar qué ha pasado en otros países, cómo han implementado y demás, para hacer nuestro derecho comparado. Así es. Pero también nos hemos dedicado a la parte de decir, bueno, todo lo que recoge nuestro Código Nacional, las jurisprudencias, la Suprema Corte, cómo estamos trabajando ahorita. Y la otra, prácticamente, ¿qué es lo que se está implementando? Tenemos un solo Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel República Mexicana. Y aún así, si ustedes se van al Estado de México y a Ciudad de México, los criterios, cosas distintas. Los criterios y la interpretación de la justicia. ¿Por qué sucede eso? Es mi pregunta. Lo que pasa es que en este caso la apreciación va individual. Los procesos, en este caso, por ejemplo, internos, cada tribunal se puede organizar como él quiera, ¿no? Realmente Ciudad de México y Estado de México, cada uno tienen sus propias leyes orgánicas y entonces ellos se organizan de determinada forma. Cuando tú llegas, entonces hay detalles que no son iguales en Estado de México y en Ciudad de México y así podemos comparar cada estado de la República. Así es. Pero entonces y también más las colindancias, que es lo más complicado. Exactamente. Y la otra, aquí sí se da esa parte de que de autoridad, por ejemplo, tú dices, me toca el día de hoy mi audiencia con el juez fulanito de tal. Él lleva de la mano diversos criterios. Él tiene su forma de llevar a cabo la forma y la determinación. Sí, en general debe respetarse lo que viene en nuestra legislación, el Código Nacional, pero sí hay situaciones particulares que cada uno va a abordar y por eso se está creando la jurisprudencia. Me ha tocado platicar. Hay que revisar la jurisprudencia estatal o de la regional para saber cómo viene. En este caso, más que nada, los criterios de la zona. A mí me ha tocado platicar con jueces de otros estados de la República que dicen, es que de repente nos reunimos los jueces y decimos, ¿qué criterio estás tomando tú en este caso? ¿Qué criterio estás tomando tú para tratar de homologar? Pero resulta que ni ellos mismos a veces se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? No me gusta cómo estás resolviendo, lo sigo resolviendo como yo creo. Me siento más a gusto, me siento más como conforme. Yo tengo el conocimiento. Y entonces también ahí vamos a ver que por eso cambian muchas veces los criterios. Realmente ahí sí tenemos el mismo proceso, pero las determinaciones puede ser que no sean iguales. Y ahí es donde encontramos las diferencias, queridos amigos. Una recomendación, doctora, para las personas normales, comunes, los simples mortales, les decimos nosotros, que necesitamos de un perito. No, a veces, esperemos que no, pero siempre se puede necesitar. ¿Qué recomendación daría para el público que necesite y que su abogado le diga, necesitas un perito? ¿Qué debo saber yo para contratar a alguien? ¿Qué debo saber? ¿Qué es lo primordial que debo preguntar? Muy bien. En primer lugar, dependerá de la materia en que sea el perito. Okay. ¿Por qué? Porque ya acabamos de ver que algunos peritos requieren título y cédula y algunos otros simplemente el conocimiento general. Entonces, para que no te lleves ninguna decepción,
Si es un perito que requieras tú con alguna especialidad en específico, por ejemplo en medicina, que digas requiere un ginecólogo, lo primero que tendrás que pedirle será su documento. 2, pedirle, también entrevistar al perito para decirle, oye, ¿qué experiencia tienes tú dentro del proceso acusatorio? ¿Cuántos dictámenes has elaborado? ¿En cuántos juicios has intervenido? Si la persona te contesta... y las resoluciones de esos juicios también. Sí, también. Y si la persona te contesta, bueno, sí tengo experiencia, he intervenido de esta forma y demás, entonces será una persona confiable. También tendrás que investigar, porque si te quedas nada más con lo que te dicen, sí te voy a decir soy perfecto, Por supuesto. no tengo ningún error y he intervenido en todo y todo me sale súper bien, ¿verdad? Entonces ahí lo idóneo es que probablemente también acudas a tus compañeros que ya hayan ocupado algún otro tipo de pericial y te la recomienden para tener la certeza, o que te llegues a alguna escuela que también te pueda recomendar a los peritos expertos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de las escuelas tienen a veces los registros de decir, tenemos perito en tal, 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 y esos peritos son expertos y si intervienen y si hacen, y entonces de ahí te puedes llegar de la pericial. A mí me ha tocado encontrar buenos peritos dentro de varias escuelas que se dedican a preparar peritos. Queridos amigos, ya y ven, aquí tenemos a varios. Y aquí tenemos a varios, porque sí, varios tenemos del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico con más de 20 años de experiencia formando peritos también, pues vaya que sí han sido de gran ayuda y Claro. es un orgullo y un honor de repente en tribunales encontrarse, yo salí de ahí o yo tomé un curso ahí. Jueces, magistrados y demás saben que son maestros aquí, pero también son alumnos. Esta retroalimentación que se necesita. Realmente aquí la retroalimentación que nosotros requerimos allá afuera sí es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, tenemos a nuestros maestros que deben ser expertos en un área en específico. 2, los alumnos siempre vienen a aprender mucho, pero la otra, que con las mismas dudas de ustedes, nosotros también nos retroalimentamos con sus preguntas, sus dudas.